Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, es una gran alegría para mí estar con ustedes hoy y estábamos esperando mucho este día, yo por lo menos, y orando al Señor para que Él me diera el tema, las palabras que hablar con ustedes. Y bueno, siempre que uno quiere conocer más la Biblia, quiere aprender cosas que pueda practicar ya, ¿no? En el día de hoy, y cosas que nos sirvan para crecer espiritualmente. Como ven, el título hoy del tema es, aunque yo le di a Sandy el título de el andar diario, ¿no? Andar diariamente. Pero para andar necesitamos estar bien calzadas, ¿no? Si les digo que voy a salir a correr y me voy con mis sandalias de la playa, no va a ser muy exitosa mi corrida, ¿no? A la esquina ya, chao. O se rompieron las sandalias o me doblé el pie y me lastimé y muchas cosas, ¿no? Porque hay que estar bien calzados para ciertas circunstancias. Bueno, antes de empezar con el tema de lleno, bueno, les quiero contar que mi nombre es Graciela, estoy casada con Rubén, que ya lo van a conocer el domingo, creo, Rubén Matos, y tenemos 42 años de casados, 42 años de casados. Nos casamos, nos conocimos en el Instituto Bíblico en Argentina, el Instituto de Palabra de Vida, y nos casamos y nos fuimos para Chile, para servir al Señor ahí. Así que, bueno, muchos cambios en nuestra vida en ese tiempo, salir del país, dejar la familia, ¿no? Y después de esos 4 preciosos años, Dios nos sacó de Chile, lo cual nos dolió mucho en el corazón, porque la verdad que uno deja parte del corazón en cada lugar, ¿no? Por las personas que uno llega a amar tanto. Y nos fuimos a México y ahí estuvimos trabajando en Palabra de Vida México 6 años, pero ya llevamos 10, ¿no? Y ya después de esos 6 años que pensábamos que ya nos quedábamos definitivamente en México, el Señor dijo otra cosa y nos llevó a Perú. Y yo me fui de México con una nena de 8 años y un bebé de 3 meses, ¿no? Salimos de México para irnos a Perú. Así que hace 30 años que estamos en Perú. 30 años vamos a cumplir ahora, 31 en julio. Llegamos para las fechas patrias y nosotros no sabíamos que eran las fechas patrias, pero todo estaba lleno de banderas, la ciudad, y nosotros decíamos, wow, qué bienvenida que nos están dando acá. No era para nosotros, era porque estaban celebrando, así que es imposible olvidarnos el día que llegamos porque es un día muy especial, el día de la independencia peruana. Así que bueno, ahí hemos estado trabajando todos estos años sirviendo al Señor a través de Palabra de Vida. Tenemos un campamento ahí muy bonito también y cada verano vemos los milagros de Dios transformando vidas, vidas de jóvenes. Hace 12 años, algunas creo que me dijo Sandra que me conocían porque me han escuchado, ¿no? En Meditaciones al Corazón. Así que algunas de ustedes saben que mi hijo menor falleció hace 12 años en un accidente. Él tuvo un accidente saliendo del Instituto Bíblico y ya estaba el fin de semana en la iglesia en la que trabajaba y salió con el hijo del pastor a buscar algo y bueno, un accidente y él falleció. El único que falleció, nadie más. Así que tenía 19 años. Y quería servir al Señor, quería volver a Perú, él decía, papá, y voy y rompemos todo con el Evangelio, decía él. Estaba muy, muy animado de volver. Pero bueno, eso lo querramos o no, marcó nuestra vida muy fuertemente, ¿no? Entonces hay como un antes de Ale y después de Ale
por lo menos en mi vida, y sé que en la de Rubén también. Así que en algunas cosas que yo voy a mencionar cosas, ¿no? De eso, porque ha sido un camino duro, largo. El duelo de un hijo es un camino muy largo, pero estamos muy agradecidos al Señor porque Él nos mantiene, nos da las fuerzas, nos ayuda y nos usa, porque a través de todo lo que hemos pasado podemos estar más cerca de personas que yo nunca pensé estar cerca, ¿no? Pero hoy en día estoy más cerca de estas personas que de los jóvenes, ¿no? Porque a veces me buscan las mamás que han perdido a sus hijos, a su hija, a su hijo, que están pasando momentos muy duros. Y la verdad, no puedo decir que es hermoso, porque sufro a la par con ellas, pero sí puedo saber que les puedo entender, ¿no? Y eso es lo que la Biblia dice, que somos consolados para consolar. Entonces vamos a hablar un poquito de estos pies bien calzados, ¿ok? No podría haber un andar diario sin tener unos zapatos bien puestos, ¿no? Y que sean cómodos. Entonces vamos a ver, miren, qué hermoso los dos versículos. Efesios 6:15 nos dice que el calzado es parte de la armadura del cristiano, ¿ok? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y todos sabemos eso y todos decimos, qué bueno, los zapatos de la armadura es predicar el Evangelio. Sí, pero también es mucho más que eso. Y eso es lo que hoy quiero poder compartirles a ustedes, lo que significan estos zapatos del Evangelio de la paz. Ahora, segunda de Timoteo dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que si tú crees que no eres un soldado, sí lo somos. Porque desde el momento en que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, pasamos a formar parte de ese ejército, que es el ejército de Dios. Por eso Efesios habla de la armadura, porque necesitamos esa armadura para poder pelear, ¿ok? Entonces, vamos a ver, miren, me encanta la frase del primero, ¿no? Porque dice el Evangelio de la paz. ¿Y cuál es esa paz? ¿Qué es esa paz? ¿Qué es el Evangelio de la paz? Que me voy a dormir tranquila y tengo paz y puedo dormir. También, pero no. Miren, ¿se acuerdan en Lucas 2, 10 y 11? Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que son para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Cristo. Isaías dice, Miqueas 5, 2 y 5, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Ahora, y si después vamos al versículo 5, dice, porque Él es nuestra paz. Y por eso es el Evangelio de la paz, porque Él hizo la paz entre nosotros y Dios. No había paz, porque el pecado cortó toda relación con Dios. El pecado nos quitó la paz, pero el Señor, por eso son las buenas nuevas de gran gozo, porque Él llegó para reconciliarnos con Dios y entregarnos esa paz de saber que vamos a estar eternamente con el Señor, ¿ok? Entonces, ¿ven? Son zapatos de buenas nuevas, ¿no? Son zapatos de buenas nuevas. Ahora vamos a seguir un poquito a la otra lámina
¿Es importante el calzado? Sí, es importante porque hay diferentes cosas para hacer, ¿no? Como escalar una montaña llena de hielo, hay que ponerse esos zapatos así que se clavan, ¿no? Se van clavando y uno va pudiendo subir. Un trabajador que está trabajando con herramientas peligrosas, con artículos que pueden cortar, tiene que tener zapatos, si no se la pasaría con los pies totalmente lastimados, ¿verdad? Y también si vamos a estar en la lluvia. Yo crecí en Buenos Aires llueve mucho, así que cuando llovía mi mamá me mandaba a la escuela, me mandaba con unas botitas de lluvia muy bonitas que a mí me encantaban. ¿Por qué? Porque si no los zapatos se estropean. ¿O cuántas veces nos agarra la lluvia en la calle? Bueno, acá no sé, porque uno anda con el auto, pero en Chile, ¿cuántas veces nos agarraban las tormentas en la calle y los zapatos quedaban hechos un desastre, ¿no? Y se me estropearon los zapatos. Bueno, ¿es importante el calzado? Sí, es importante. Miren, el peligro de usar zapatos inadecuados. La primera, con el sol, le quedaron todos los pies con las liñitas de los zapatos, ¿verdad? La segunda está deformando sus pies por los tacos, porque está todo el día con esos tacos muy altos. Entonces, los huesos de los dedos se deforman y el metatarso también. Y eso trae muchos dolores. La otra, le salieron callos por todos lados, ¿no? Con los zapatos nuevos. Entonces, hay un peligro en usar zapatos inadecuados. Traen dolores de espalda, problemas, los juanetes también, ¿no? Aunque el juanete es algo genético también, pero si no tienes el zapato correcto van a salir más rápido. Y el dedo martillo y tantas cosas, pobres los pies que sufren. Entonces, cuidado, ¿no? Tenemos que saber con qué zapatos vamos a salir a pelear, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿cuáles son las características de estos zapatos que Dios quiere que nos coloquemos para la batalla? Miren, dice el versículo, ¿no? Que el zapato es el apresto del Evangelio de la paz. ¿Y qué es el apresto? ¿Alguien sabe qué es el apresto? ¿Nunca le pusiste apresto a una ropa o tu abuelita le ponía apresto a algo que quería que se te viera bien? Bueno, antes se usaban esas cosas, ¿no? Y se ponía, yo me acuerdo que le ponían a los delantales que llevábamos al colegio el apresto y parecía que eras un muñequito de torta, ¿no? No te podías ni mover porque estaba todo dura la tela. O como cuando haces flores tejidas y las bañas, ¿no? Algunos las bañan en azúcar, como en un glacé, y quedan duras. Eso es el apresto. Los zapatos tienen un apresto para que los podamos usar mucho tiempo, si no se nos acabarían al toque. Pero tienen un apresto para ser cuidados, para que el cuero no se raje, ¿verdad? Para que brille. El charol es como un apresto que se le pone al cuero. Entonces, la preparación es el apresto a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia. Ahora, en la Biblia, esto es la disposición, la preparación para alguna actividad o cosa. Tengo que salir a evangelizar, ok, no, voy a inventar a ver qué puedo hacer porque no quiero ir. Y ya no está el apresto ahí, ¿no? Del Evangelio de la Paz, no está la disposición para ir. Pero tiene que estar esa disposición. Miren, tratándose del calzado del soldado, esta pieza de la armadura fue diseñada más para defensa que para adorno, ¿no? No creo que al soldado que iba a la batalla le importaba mucho que se le vieran bien los zapatos. Quería ir con un zapato que le cubriera su pie y se lo protegiera, y que eso dependía su vida también. Es una pieza tan necesaria que un soldado se ve incapaz de servir sin su protección para las largas marchas
sobre las piedras del camino. Y tenían clavos de metal que los clavaban al piso. Ahora les voy a mostrar, ¿ok? ¿Por qué los clavaban al piso? Porque estaban con la armadura, estaban con el escudo, que era un escudo alto, que si ellos se ponían así, el escudo los tapaba por completo. Estaban con las espadas, que eran unas tremendas espadas, así que si el enemigo venía y les pegaba con la espada, si ellos no estaban clavados al piso, iban a parar de cabeza al suelo, y para levantarse con esa armadura ya eran presa del enemigo, eran fácil presa, ¿no? Entonces los zapatos que ellos tenían que tener eran zapatos, ¿me estoy saliendo? Está bien. Yo soy así, camino, me muevo. Eran zapatos que tenían que estar preparados. Ahora miren, ¿preparados para qué? Bueno, lo que el zapato es para el pie, así es este apresto o disposición espiritual del cristiano para la voluntad, para tu voluntad. Y William Gurnall era un pastor anglicano en el año 1600, un hombre, un siervo del Señor. Él escribió un libro buenísimo que se llama El cristiano con toda su armadura, que es espectacular el libro. Y él dijo, el que va bien calzado no teme pasar por un camino bueno o malo. Los corazones dispuestos cantan en la aflicción. Es difícil cantar en la aflicción, es muy difícil. Pero Dios puede hacer que en algún momento cantemos. Ahora, miren ese salmo, quiero que presten atención. Salmo 57:7. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Qué hermoso, ¿no? Pero si vamos al Salmo 57, yo lo tenía recién acá, aquí está. El título de este salmo es Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. David estaba siendo perseguido por Saúl en este salmo. Y él dice ahí en el 7, cantaré y trovaré salmos. Pero miren lo que dice en el versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. O sea, no la estaba pasando muy bien. Y si siguen leyendo los versículos siguientes van a ver toda la angustia que estaba pasando David, porque estaba siendo perseguido por Saúl, como un perro, como él le dijo, ¿qué estás persiguiendo a un perro? ¿A quién estás persiguiendo? Pero él después dice, cantaré, trovaré salmos, porque su confianza estaba puesta en el Señor. ¿Ves la disposición? Él en algún momento habrá dicho, bueno, no me puedo dejar arrastrar por esta angustia. Tengo que alabar a Dios, porque mi vida está en sus manos. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que confiemos en Él. Avanzamos, miren, eso es lo que les quería mostrar, ¿ven? Esas de la izquierda son botas, o sea, elegantes para una reunión, para algo que tuvieran especial los soldados, pero estas de acá eran las que usaban para pelear. Pienso que estas eran como, a veces cubrían las sandalias que tenían, pero aquella sí es una bota de hierro con columba, se llama el modelo. Me resultó increíble encontrar esos modelos, son botas de soldados romanos. Y los clavos abajo, que ya estarían muy gastados, ¿no? Para poder, pobres, ¿cómo debían pesar esas cosas? ¿No? Debían tener un entrenamiento bien fuerte. Por eso, toda la comparación que Pablo hace en Efesios, ¿por qué se creen que es? Porque él estaba en la cárcel escribiendo esa carta y estaba encadenado a un soldado romano. Así que él tenía el modelo ahí. Y el soldado le debía contar, ¿no? Las cosas que usaban cuando salían al campo, estaban horas con Pablo ahí. Y Pablo estaba hablando con la visualización directa de lo que era la armadura del soldado.
porque él le estaba diciendo, estamos en una pelea, ¿ok? Estamos en una pelea. Miren, bien calzadas para la batalla. Hay algunas particularidades de estos pies, ¿no? Los pies del soldado, bueno, son muy importantes porque no podemos salir sin zapatos. En Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá no es Saúl el que nos persigue, acá es el mismo enemigo en persona. Y Pablo quería que estuviéramos bien armados para esa batalla. Y saben, toda la armadura, no, me pongo los zapatos y me voy. No, toda la armadura es necesaria. Toda la armadura es necesaria. Yo una vez tuve que enseñar esto en mi iglesia porque estábamos estudiando la armadura y me tocó precisamente enseñar los zapatos y enseñar el yelmo, el casco. Y saben, están íntimamente relacionados. Los dos van al mismo lugar, porque si tus pies no están firmes en la palabra de Dios y tus pensamientos no están firmes en la palabra de Dios, no vas a ser un soldado exitoso. Nuestros pensamientos y nuestra posición tienen que estar firmes en la palabra de Dios. ¿Ven? La posición del soldado. Hay un balance. Por eso decíamos, no es solo predicar el evangelio. Por un lado predica, ¿no? Romanos dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo sabrán? Entonces hay que anunciar el evangelio. Y por un lado está parado sobre eso y por otro lado pelea. ¿Se acuerdan? No sé si han leído esos pasajes de Nehemías cuando reconstruía los muros, ¿no? Y con una mano construía y con la otra se defendía de los enemigos. Estaban con una mano la espada y la otra trabajaban. Y esa es la idea del soldado. Con un pie predica, pero con el otro pie, ¿verdad? Pelea. Está peleando la batalla. Miren, la pelea, bueno, Efesios 4, 13 al 14, por si alguien está anotando. Efesios 4 dice, para que, bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? A la plenitud de Cristo. Y al final dice, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Saben, a veces el enemigo está mejor preparado que nosotros. Yo tenía un profesor que decía en el Instituto Bíblico, salimos a pelear con el enemigo en vez de con una espada, con un palito, ¿no? Eso es para los dientes, un palito. Y el enemigo se mata de risa, porque él está mucho mejor preparado y conoce la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar bien preparados. ¿Para qué? Para defender tu fe. 1 Pedro 3:15, ¿qué dice? ¿No dice eso? Santificad al Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estamos preparados para eso? Tenemos que estar. Y después la pelea del soldado, bueno, tenemos que saber que hay un enemigo. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? El diablo está como que como león rugiente buscando a quien devorar. No es un gatito, no es un gatito que te va a arañar, es un león que te quiere devorar. Y debemos conocer sus artimañas, ¿no? 2 Corintios dice que él también se viste como ángel de luz. Muchas veces se presenta con cosas agradables delante de nosotros y son tan agradables que ni nos tomamos el tiempo de preguntarle al Señor si eso es parte de su voluntad en nuestra vida. Y muchas veces corremos detrás de esas cosas y se nos va la vida
detrás de cosas agradables. Pero ¿de qué sirve la vida si no la vivimos para Él, cumpliendo su voluntad en nuestra vida? ¿Verdad? Tenemos que estar preparadas. Y Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. No es que nos vamos a enfrentar con otras personas. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. O sea, menos mal que no las vemos, porque si no, nunca saldríamos a pelear la pelea, ¿no? Así que, ¿ven? Es los pies del soldado, la posición, la pelea, el poder del soldado. Efesios 6:10, me encanta Efesios, ¿no? Efesios 6:10, porque dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la fuerza del soldado, ese es el poder, la fuerza del Señor. La fuerza viene de Él. Primera de Samuel 36 es un versículo muy lindo, que es cuando David había salido a hacer una incursión entre los filisteos y vinieron ellos y se llevaron a los hijos, las hijas, y el pueblo, que cuando volvió encontró que no había nada en el campamento. Entonces todos se desesperaron y decían de apedrear a David por lo que había pasado. Y acá el versículo dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué versículo, ¿no? ¿A dónde vas a buscar tu fortaleza? Él es nuestra única fortaleza, no hay otro lugar. ¿Y saben qué? Después de eso David rescató a todos. Los hizo recobrar la valentía, fueron a pelear y trajeron de vuelta a todos los que se habían llevado. No faltó ni uno. Entonces, la fuerza viene del Señor. La consigna contra el enemigo es fortalecerse en la palabra y vestirse con la armadura. El otro día escuchaba a un predicador que decía: es como si cada mañana te levantaras y te vistieras con tu ropa. Entonces, en tu devocional, que sería hermoso que lo pudiéramos hacer siempre en la mañana, pídele al Señor que te ayude a vestirte con el casco, ¿no? El yelmo de la salvación, la armadura, el escudo, la espada, que es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que recordar cada día que vamos a salir de la casa. ¿Estoy preparada para la batalla? Bueno, 2 de Timoteo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y así tenemos que salir a pelear. Esa es la fuerza del soldado, el poder del Señor, la fuerza del Espíritu Santo y la verdad bíblica. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto al andar diario? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, Efesios 4, 1 y 2, tenemos una exhortación. Dice: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y saben que el libro de Efesios es el libro del andar del cristiano. Es el libro del andar. Y después termina con la armadura de Dios, porque es parte de ese andar, ¿verdad? Ahora, Pablo estaba preso y estaba escuchando que había problemas, que había cosas, y Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de un hijo de Dios, como es digno de un soldado que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo tengo que andar? Bueno, miren, primero vivir de acuerdo al Evangelio, ¿no? Porque alguien que tiene buenas nuevas de gran gozo
No puede vivir como escondiéndose, ni amargado, ni frustrado. Tiene muchas cosas para dar. Y vivir de acuerdo a la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que marcar nuestro andar. Lo que voy a hacer, ¿esto va a ser para la gloria de Dios? El lugar a donde voy a ir, las personas con las que voy a estar, ¿voy a poder decir que esto es para la gloria de Dios? Eso es lo que dice Pablo, que debemos vivir así. Ahora, es una exhortación al amor mutuo, ¿no? Lo que leímos recién, en amor, soportándoos con paciencia los unos a los otros, llenos de humildad, de mansedumbre, en amor. Porque sin amor no podemos tener todas esas otras cosas. Ahora, siempre que vivimos que estamos en una iglesia, en una familia, en un colegio, hay de todo, pero no abunda mucho el amor en nuestras reacciones, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener un andar digno, que la gente diga, wow, esta gente es diferente. Cuando yo fui 5 meses después que Ale tuvo el accidente, volví a Argentina porque me había ido a la casa de mi hermano a estar un tiempo con ellos y después me fui al hospital porque yo la verdad que cuando fue el accidente, el entierro y todo lo que pasó, no fui a preguntar nada al hospital, ni se me ocurrió, estaba en una nube viviendo, pero después empecé a desesperarme. Entonces cuando fui ahí, fui al hospital y le dije al doctor que yo quería la historia clínica de mi hijo, entonces me mandó a pedir permiso a una oficina y ahí fui. Y cuando la señora que estaba en el escritorio agarró los papeles y empezó a leer y me miraba y leía los papeles y me miraba, y me dice, ¿quién era? Digo, era mi hijo. Ay, dijo ella. Y me dijo, ¿fue un día viernes? Sí. Es que se llenó el hospital de jóvenes. Y sí, porque él iba a tocar la guitarra ese día en una convención de líderes. Entonces, cuando los chicos vieron que él no llegaba y se enteraron del accidente, todos se fueron al hospital. Y ella me dijo, ustedes son evangélicos, ¿no? Y le dije, sí. Y me dijo, ustedes se quieren mucho. Dice, eso se nota. Ese día el hospital fue algo que todos los que trabajamos en el hospital nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Por el amor que se tienen. Y bueno, el Señor me dio fuerzas ahí para tener apresto y tener una voluntad y le pude hablar a la señora. Y al final terminó contándome que su primo era pastor, que varias veces ya le había hablado. Pero ven, el comportamiento, cuando es un andar digno, motivado por el amor, llama la atención, ¿ok? Tenemos que tener amor entre nosotros, ser humildes. Mateo 11:29, bueno, ahí tenemos el gran ejemplo de humildad del Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ven? Nosotros buscamos tanto el descanso en la vida y la solución es ser manso y humilde. Esta es la única vez que el Señor dice algo de sí mismo, de su carácter. Así que hay que imitar esto, su mansedumbre y su humildad, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nos va a ayudar a mostrar amor a los demás. Ser mansos, bueno, Salmo 25:9 es como una promesa, ¿no? Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, ¿no? O sea, el Señor está con las personas que son mansas y humildes. Ser pacientes también, ser pacientes, miren, Colosenses, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
La longanimidad es la paciencia a largo plazo. Es esa paciencia que dura. Ahora, es la paciencia que nosotros de longanimidad mucho no tenemos, ¿verdad? Se nos acaba rápido la paciencia. Y más cuando los chicos están chicos, están todos corriendo por la casa y la paciencia se va al... No, paciencia entre nosotros, paciencia. No pidamos paciencia, decía alguien, porque el Señor te va a mandar pruebas, dice, si pedimos paciencia. Pero, ¿saben? A veces perdemos la paciencia con el esposo, perdemos la paciencia con el amigo, con la gente de nuestra propia familia, y ahí es donde más tenemos que ser un ejemplo, ¿no? En nuestra casa, donde nos conocen muy bien, y si a veces se nos escapa la paciencia y nos sale un grito o cualquier cosa, hay que saber ser humilde y pedir perdón. Yo creo que yo a veces le cuento a mi hija que ella me sacaba de mis casillas a mí porque era traviesa, pero a la, no sé, enésima potencia, muy traviesa. Entonces a veces yo ya no sabía qué hacer y me sacaba la paciencia y me enojaba. Pero yo después iba y le pedía perdón. Y ella me decía, claro, ¿cómo no te voy a perdonar, mami? ¿No? Y me abrazaba y lloraba. Y yo le cuento esas cosas y dice, no me acuerdo de nada de eso. No me acuerdo de nada. Pero si yo no le hubiera pedido perdón, sí se acordaría. Sí se acordaría. Entonces, hay que saber, nos equivocamos también, todos somos seres humanos. Hay que saber pedirles perdón a los hijos a veces cuando no nos comportamos bien. Y ellos son prontos a perdonar, no son rencorosos. Entonces tenemos que saber pedir perdón y mostrar amor. Y si hemos ofendido al esposo, también, oye, perdóname que te hablé así. Porque si yo no perdono, tampoco voy a ser perdonada, ¿no? Y ser conciliadores, como puse acá el versículo, ¿no? Antes sed benignos unos con otros. Benignos es tener una actitud de bondad hacia los demás. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Ahora, somos duros nosotros con los demás, ¿no? Pero nos olvidamos que todo lo que nos perdonó el Señor. Nosotros fuimos perdonados primero. Eso es parte del andar diario, ¿ok? Tenemos que perdonar. Y también es una exhortación a buscar la unidad, porque Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. ¿Qué es un vínculo? ¿Alguien sabe qué es un vínculo? Es una unión, es un eslabón, ¿no? Cuando tienes las cadenitas y tienen los eslabones. Eso es el vínculo. Lo que mantiene la unidad es la paz. Si se rompe la paz, se rompe la unidad. Salimos todos corriendo, ya no nos hablamos más, porque se rompió la paz. Entonces, es una exhortación a buscar la unidad también, el andar diario. Tenemos que trabajar para que esos eslabones se mantengan bien agarraditos y no se separen. Y ahí va la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. El orgullo, ¿qué hace? Rompe la paz, ¿no? ¿Por qué? Santiago, ¿qué dice? Dice que vuestra fe en el Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque nuestro orgullo es así, ¿no? Elegimos con las personas con que quiero estar. Es natural, pero también tenemos que ser humildes y acercarnos a las personas que nos necesitan. No importa si es de tu agrado o no es de tu agrado, pero eso es buscar la unidad en el vínculo de la paz. Esta unidad en el espíritu es en el espíritu. Debemos esforzarnos por mantenerlas. Miren Romanos 12:18, ¿qué dice? Ese me encanta, ese versículo también. Romanos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. ¿Somos peleoneros? Bueno, la Biblia dice que no tenemos que ser así. Tenemos que estar, mientras dependa de nosotros, que podamos hacer algo por lograrlo, tenemos que estar en paz. La otra vez estaba yo con mi perrita paseando y salió el dueño de la casa, me gritó de todo porque no quería que pasara con la perrita por el pasto de la vereda y qué sé yo. Yo me quedé helada porque la verdad que no me imaginé que me iba a decir todo lo que me dijo. Y Molly, gracias a Dios, no le ladró ni quiso morderlo. Pero yo me paré y pensé, ¿qué le voy a contestar a este señor? Me daban una gana de decirle un montón de cosas. Y le dije, ay, señor, discúlpeme. No me di cuenta que estaba pasando por su pasto. Perdón, ahora ya me salgo. Y él se quedó callado, porque él no esperó que yo le contestara así, ¿no? Yo después pensé, tendría que hacer más seguido esto, ¿no? De pensar antes de contestar, porque cuando uno piensa, tiene tiempo, ¿no? De dar la respuesta correcta, pero a veces nos gana la rabia pero lo mandamos, ¿no? A freír churros. Entonces tenemos que esforzarnos, ¿no? En mantener la paz. Y Santiago dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando Ale era chiquitito, era muy bueno. Yo no lo podía creer, porque puede haber tenido un terremoto como mi hija. Era un santo, qué sé yo, no hacía nada. Entonces yo lo iba a ver y estaba quietito, y yo le decía a mi esposo, para mí este nene es de otro planeta. Cuando empezó a ir a la escuela, le pegaban en la escuela, venía todo lastimado. Ay, a mí me partía el corazón, me dan ganas de ir y agarrarlos a mí, ¿no? Entonces yo le decía, hijo, defiéndete. O sea, si te pegan, pégales. Y él me miraba como si yo hubiera dicho la cosa más terrible del mundo, que a mí me daba risa, ¿no? Porque ponía una cara de horror de haber escuchado de mí eso y decía, mamá, ¿cómo voy a hacer eso? Eso a Jesús no le gusta, no puedo pegar. Ok, hijo, pero es para que te defiendas. No, yo no puedo pegar, no puedo. Y qué sé yo me tenía que ir a pelear con la maestra, con los nenes. Me venía con la cara rayada, le rayaban la cara así con un lápiz. Una vez lo agarré a uno afuera y le dije, ¿cuál es el que te hace esas cosas? Ese, me decía en la puerta. Le dije, hola, le dije, hola. Oye, ¿tú eres el que le pega a mi hijo? ¿Quién, yo? Me dijo, no, yo no soy, es mi amigo, me dijo. Ah, bueno, dile a tu amigo que la próxima vez que le pegue yo voy a venir a hablar con él. ¿Ok? Sí, yo le voy a decir, me dijo. Y entonces después cada vez que me encontraba en la puerta del colegio me decía, ya le dije, creo que ya no le está pegando, me decía. Y es verdad, ya dejó de pegarle. Pero él era así, o sea, era imposible pedirle que hiciera algo que iba en contra, porque él era paz, ¿no? Después ya cuando fue más grande ya empezó a avivarse y a defenderse, ¿no? Pero siempre tuvo ese perfil más tranqui y de nada de violencia, por favor, ¿no? Pero yo tenía uno de los muchachos del equipo que le decía, porque había otro de los nenes que le pegaba duro, y él le decía, Ale, agarra el cucharón y dáselo en la cabeza, le decía, ¿no? Y él después venía a mí y me decía, mami, el tío me dijo eso, ¿cómo voy a darle con el cucharón? Pero a veces es la naturaleza de la persona, tranquila, el tipo, a él no le gustaban esas cosas. Otros somos más fosforitos, ¿no? Te hacen algo y ya sacamos la espada, ¿no? Y cortamos cabeza como Pedro. Pero los dos tienen que aprender. Él tenía que aprender a defenderse y no dejarse pasar por encima. Y los demás tenemos que aprender a ser más pacíficos, ¿no? Y a
parar la pelea, pararla, ¿verdad? Porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere la unidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos mucho en común. Miren Efesios 4, 4 al 6. Tenemos un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados, en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todo eso tenemos en común. Entonces, ¿cómo podemos estar peleándonos, discutiendo, queriendo siempre tener la razón? A veces hay que dejar que las cosas fluyan y Dios se va a encargar de mostrar quién tiene la razón. Hay muchas injusticias en la vida, pero a Dios no se le escapa nada. Él ve todo y Él va a hacer justicia en su momento. Yo siempre hablo con mi esposo y digo, lo que va a ser, ¿no? Cuando el Señor venga a reinar. Va a ser un reinado duro, difícil para aquellos que no crean en Él, porque va a haber gente que no va a creer en Él, pero la justicia va a ser así, ¡fa!, inmediata. Lo que jamás vimos en nuestros países, en nuestros gobiernos, se va a ver, porque el Señor va a tener una justicia al toque. Va a ser duro eso, ¿no? Pero ahora no es así. Y el Señor quiere que seamos amorosos, humildes y que tengamos el vínculo de la paz, ¿no? Me encanta la última frase. La paz es un vínculo que une a las personas. Somos diferentes, pero nos une la paz. Atados por ella, somos más fuertes, como un vínculo. Romper una cadena gruesa es prácticamente imposible. Y eso es lo que tiene que ser la unidad, ¿no? En una iglesia, en un grupo, en una familia, unidos por la paz. Y ser un ejemplo de paz y de amor. Porque era un ruego de Pablo, ¿no? Porque cuando no lo hacemos, el testimonio se va para cualquier lado. Entonces, ¿estás lista para usar tus zapatos hechos a tu medida? ¿Estás lista para salir y ponerte la armadura de Dios y tener un andar digno? Bueno, hay mucho trabajo para hacer, ¿eh? Esto no es fácil. No es fácil. Y el primer trabajo que tienes que hacer, ¿sabes cuál es? Es afirmarte en la palabra de Dios todos los días. Todos los días hay que hacer el devocional. Todos los días hay que buscar lo que Dios me quiere decir ese día. Porque si no, mira, cuando yo perdí a Ale, no lo perdí porque está en el cielo con el Señor. Lo perdí físicamente. Pero cuando lo perdí a él, yo sentí que, bueno, como dicen en México, ¿no? Alguien me sacó el tapete, ¿no? Y no había piso donde pararse. Entonces, ¿sabes qué pasó? Mi fe empezó a tambalearse, porque jamás en la vida había tenido un ataque a mi fe como ese. Empecé a pensar que quizás Dios no existía, pero llevar ese pensamiento a mi cabeza era, no sé, hasta me descomponía, me acuerdo, o sea, no lo podía soportar, ¿no? Y era más angustia y más dolor. Entonces, bueno, gracias al Señor y su paciencia sobre mi vida, empecé a meterme, ¿no? Es decir, bueno, ¿saben qué? Abrí un día la Biblia y abrí la Biblia donde dice, yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y fue como que el Señor me dio un palazo en la cabeza. Tú eres la que está rebotando para arriba y para abajo. Yo soy el mismo. Yo no prometí nada diferente, yo no dije que nunca iban a pasar estas cosas, no, yo sentí que Dios me decía todo eso. Y ahí empecé a afirmar mis pensamientos en la palabra de Dios. A trabajar, tuve que trabajar mucho.
Y cuando hace un año mi hija, más de un año, porque hace un año llegaron acá, pero un poco más, nos dijeron que se venían para acá, para servir al Señor acá. Imagínense, yo perdí a mi hijo menor. La tenía ella solita con los nenes, con mis nietos, que llegaron después de que Ale murió. Entonces yo decía, bueno, Dios me dejó a Vale y a los nenes para que yo tenga una razón para vivir cada día. Pero eso no es correcto. La razón tiene que ser Él. Entonces, cuando Vale me dijo, mamá, nos vamos, otra vez, ¿no? Parece que me zambullía otra vez, ¿no? En el mar de la angustia. Pero ya había pasado por varias cosas, ¿no? Con lo de Ale, y yo dije, Señor, por favor, afirma mis pies. Eso fue lo que me salió a decirle. No quiero tambalearme como la otra vez. Quiero que afirmes con las promesas, las mismas promesas que me diste después de lo de Ale. Señor, afirma mis pies. Y yo empecé a hacer mi devocional fielmente cada día, a buscar al Señor, y cada versículo que Dios me daba parecía que alguien me agarraba en las piernas y me las ponía ahí firmes, ¿no? Afirma mis pies, Señor. No me fue fácil, ¿eh? Fue como otro duelo. Pero eso es lo que es la fuerza que viene de la palabra. Eso es lo que es afirmarse en sus promesas. Es lo que hacía David en medio de la angustia. Se afirmaba en las promesas del Señor. ¿Estás pasando por cosas difíciles? Afírmate en la palabra. Y yo no las conozco a ustedes, pero si todavía no tienes ese evangelio de la paz en tu corazón, bueno, tenemos paz por el Señor Jesús. Si no, no hay paz. Y esa paz es reconocer todo lo que Él sufrió por nosotros y pedirle que entre en nuestro corazón. Cuando Él cambia nuestra vida, la paz de Dios vive en nuestro corazón. Y vamos a poder tener esa esperanza de poder superar las cosas difíciles. Miren, nosotros hicimos este folletito con Rubén y con algunos amigos de Perú que me ayudaron. Nos demoramos un año, nadie lo quería hacer esto, nos costaba. Ese es el testimonio de Ale. Acá está su testimonio. Y yo no soy una gran evangelista, la verdad que a mí me cuesta salir a la calle y empezar a testificar, pero tengo la disposición. Entonces siempre salgo con los folletos de Ale. ¿Y saben qué? No hay una vez que yo no dé un folleto de él que la gente no se quede helada, se quedan congelados. Nunca me rechazan el folleto. Nunca me dicen, no, yo no quiero eso. Bueno, sí, lo voy a leer. Y hace poco me encontré con una chica que me estaba atendiendo en un negocio y yo estaba haciendo fotocopias de un estudio y ella me dijo, ay, ¿usted es evangélica? Le dije, sí. Yo iba a la iglesia evangélica cuando era nena, me llevaba a mi tío. Ok, ¿qué pasó? Mi tío se mudó. Le digo, ¿no fuiste más? No. ¿Y qué piensas hacer? No sé, más adelante, me dijo, tengo toda la vida por delante. Entonces yo saqué el folleto y le dije, mira, justo dijiste la frase ideal. Nosotros creíamos que Ale tenía toda la vida por delante, pero no fue así. Y le solíamos decir eso muchas veces, ay, ya, tú tienes toda la vida por delante, vas a poder hacer un montón de cosas. Nunca digas eso. Y ella se quedó helada. No sabes lo que va a pasar hoy, ni siquiera dentro de 10 minutos. Así que no digas eso, y empieza a ir a la iglesia otra vez y busca al Señor. Y le dejé el folleto. Una vez me subí a un taxi y el taxista me dijo, en este día Dios la puso en mi taxi a usted para que me hablara de la palabra de Dios. Cosas que quizás no hubieran sucedido si yo no tuviera. Entonces nosotros tenemos que transformar toda circunstancia
dolorosa en algo que le dé la gloria a Dios, porque definitivamente si no hubiera sido por la salvación, si Dios no me hubiera salvado a mí, si no hubiera salvado a Ale, yo no tendría la esperanza que tengo ahora, ¿no? Y la Biblia dice, somos prisioneros de esperanza, ¿verdad? Así que no esperes a que pasen cosas difíciles para servir al Señor. Sírvelo donde quiera que estés. Busca oportunidades para hablar de Él. No te quedes callada, porque nosotros tenemos la verdad. Y la verdad es poderosa porque es la verdad de la palabra. ¿Ok? Así que a ponerse los zapatos, el casco y toda la armadura, y no dejes que el enemigo te distraiga con cosas que no son importantes. Lo único importante acá son las almas, es la voluntad de Dios que permanece para siempre y por algo nos ha traído a este lugar, ¿no? Así que, bueno, les agradezco mucho por su atención. Me gustaría orar para terminar y decirles que para ser buenos soldados tenemos que gastar tiempo con la palabra de Dios. Eso es lo que te va a dar el poder para poder salir y atacar, ¿sí? Aunque es una espada defensiva y ofensiva. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra. Gracias porque realmente transformas nuestra vida a través de ella, Señor. Nos hablas, nos regañas, nos alientas, nos animas, Señor. Nos das esperanza. Tiene todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser personas que realmente amen tu palabra, que sepamos valorarla y que sepamos, Señor, gastar tiempo con ella. Te pido por cada una de estas hermanitas que están aquí, para que realmente no sigan de la misma manera, sino que puedan mañana mismo comenzar a tener un tiempo contigo, Señor. Y si ya lo tienen, todavía aprovecharlo más. Te pido, Padre, por las que quizás no te conocen como Salvador, para que hoy pueda ser el día de su salvación. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén.